El viernes nos enteramos de esta situación lamentable a todas luces de Roberto Carlos, que la verdad lastima a todo el gremio periodístico porque siempre, es un ser humano y que lastima a toda la sociedad y en especial al gremio periodístico. La Fiscalía normalmente suele estar atenta en la parte de comunicación en estos casos emblemáticos, no sé si es la palabra correcta, o tan graves, ¿no? De esta fuerza, de esa naturaleza. Y hasta ahora la Fiscalía, sábado, domingo, lunes, no ha emitido ninguna información oficial. Sí, puede haber cierta satisfacción por parte de los Ochilovers, pero son más en el sentido de, es que ya la vimos ahora sí, Diferente. siendo ella, ¿no? Ya no la vimos tan cuadrada como ocurrió en el primer debate. El primer momento que le toca hablar a ella, a Claudia, hay que decirlo, fue la primera que le dice, va a hacer este debate de descalificaciones. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Y para ello, para analizar el debate presidencial registrado la noche de ayer, para mí es un honor, un gusto presentarles a quienes forman parte de esta mesa de opinión, mi compañera, colega e investigadora de la UAM, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a todas y a todos por seguirnos. Gracias, doctora. Y como siempre también a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas noches y por supuesto pedirles que nos hagan favor no solamente de vernos, sino también de comentar y por supuesto compartir. Gracias, Pedro. Y en este análisis post-debate también contar con la presencia, para mí también un honor y un gusto escucharle y que esté aquí con nosotros, el maestro Arturo Aguirre. Maestro, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted, maestro. Y bueno, el tema del post-debate lo tocaremos en la segunda parte de esta emisión. Para nosotros es primordial hablar de un hecho que se registró el final de la semana pasada, el asesinato, el secuestro y asesinato de nuestro compañero, nuestro amigo Roberto Carlos Figueroa, un hecho lamentable que ha sido condenado por el gremio periodístico, un hecho del cual pues, el gremio exige justicia y bueno, pues que también habla de la realidad que se vive en este país. Está el tema en la mesa, doctora. Bueno, hemos abordado aquí en distintos momentos que esto no se puede soslayar por parte de los gobiernos. Lo que está pasando respecto a la representación de la prensa, de los medios de comunicación, es muy lamentable lo que ocurrió con nuestro compañero. Definitivamente se tienen que dar a conocer parte de las líneas de investigación, tiene que llegar pues a hacerse justicia, que me parece que es lo que todos estamos esperando, pero en paralelo, pues fijar cuáles son las medidas, porque ya en este año es la segunda vez que estamos aquí hablando de sucesos que involucran, en este caso pues es lo más extremo, no hablar de un homicidio, pero que involucran esta zozobra en la que se maneja la prensa en nuestro país y podría en este caso insistir, en el caso de Morelos, pues es muy grave pensar ya en dos sucesos durante el año. Entonces, a lo largo de este sexenio, 44 periodistas han sido asesinados. Es una cifra que no debe dejar de escandalizarnos, porque lo más importante, y vamos a seguir insistiendo, es que pues, se funge como un garante del derecho a la información, ¿no? No podemos hablar de una sociedad democrática, no podemos hablar de una sociedad en donde se cuestione a los gobiernos si no es precisamente por quienes pueden resultar incómodos a partir de las preguntas que lanzan, a partir del alcance que se tiene desde estos distintos medios. Entonces, pues es ir coartando esa libertad, pero también la información que ya no llega a la ciudadanía. En otros hechos pues, de violencia tan fuertes como este, a mí me llama la atención que, si bien el gobierno del Estado emitió un comunicado de prensa lamentando y condenando el asesinato, el secuestro y asesinato de Roberto Carlos, Pedro, la Fiscalía normalmente suele estar atenta en la parte de comunicación en estos casos emblemáticos, no sé si es la palabra correcta, o tan graves, ¿no? De esta fuerza, de esa naturaleza. Y hasta ahora la Fiscalía, sábado, domingo, lunes, no ha emitido ninguna información oficial. Roberto fue encontrado junto con otra persona, sin vida, ambos, y hasta el momento oficialmente no sabemos quién era la persona que le acompañaba. Y me parece que esto es un vacío de información muy fuerte y muy grave. Lo poco que sabemos es porque la familia decidió compartírselo a unos compañeros periodistas que lo divulgaron y entendemos que esa es la versión, por lo menos de la familia que
desde primeras horas el día viernes, pues estaba lidiando con este asunto del secuestro en ese momento y después pues confirmar que efectivamente había perdido la vida Roberto Carlos Figueroa. Y lo que hay que decir aquí es que es lamentable para nosotros. Creo que como comunicadores nos queda únicamente pues exigir la justicia, pero también creemos que en la medida en la que en este momento nosotros consideremos que esto se trató de un crimen relacionado con la actividad periodística, hasta que el fiscal se ponga a trabajar, se digne a dar resultados y bueno, pues comience en una investigación seria y convincente, pueda decirnos que sucedió otra cosa. Para nosotros en este momento se trató de un asesinato ligado con su desempeño como periodista. Justamente horas antes de que ocurriera su asesinato, había anunciado el regreso de un personaje al que él llamaba el puercomandante. Era un programa básicamente basado en la sátira política, comentarios muy ácidos, muy críticos, en algunos casos, hay que reconocerlo, hasta grosero, pero bueno, pues ese era el estilo y además las redes sociales le permitían hacer ese estilo, de manera tal que, bueno, pues si a alguien le incomodó, si a alguien no le gustó, eso es un claro ataque a la libertad de expresión. Maestro, Sí, desafortunadamente con eso se confirma que México es uno de los países con un ambiente más hostil para ejercer el periodismo. Durante la actual administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, suman 77 asesinatos que lastiman a la libertad de expresión, 58 periodistas, 5 locutores, 6 trabajadores de prensa, 4 familiares y un amigo de comunicadores y 3 escoltas. Desafortunadamente, cuando vemos estas estadísticas decimos, bueno, uno de los peores lugares para ejercer el periodismo está en el Medio Oriente y pensamos que está muy lejos. Desafortunadamente vemos que cada vez se acerca y desafortunadamente el viernes nos enteramos de esta situación lamentable a todas luces de Roberto Carlos, que la verdad lastima a todo el gremio periodístico porque siempre, es un ser humano y que lastima a toda la sociedad y en especial al gremio periodístico. lo que hemos dicho en otras ocasiones, en otros casos, con otros colegas que también han generado opiniones fuertes que incomodan, o en algunos casos, Pedro, ya calificadas como ilegales, porque cuando hay una sanción electoral por un tema de violencia política de género emanada de la boca de un periodista, pues al final no sé si es un delito o una conducta ilegal, pero lo que hemos dicho siempre es que cuando alguien se siente incomodado o violentado en sus derechos, pues existen las rutas legales para exigir la reparación del daño, el derecho de réplica, ¿no? Decía, doctora, esto del homicidio es extremo, es radical, sea cual sea la opinión. Coincido en que es un atentado a la libertad de expresión y esto ha sido tan grave que se firmó un documento por más de 100 periodistas en el estado de Morelos y hay una agenda, Pedro, hay una agenda de actividades. Lo que entiendo es que el gremio pretende no quitar el dedo del renglón en esta ocasión, ¿no? En la mañana hubo una reunión con el fiscal y entiendo que están buscando reuniones con otros grupos, con otros actores de la administración pública para exigir que se llegue al fondo de este caso. Habrá que ver cuál es la respuesta de las autoridades. Están buscando una reunión. Habría que ver si el fiscal se digna a concederla. Creemos que lo hacemos en el marco del derecho que nos asiste de ser simples ciudadanos y que estamos solicitando que su fiscalía se ponga a trabajar y hacer este trabajo. Bien lo decía la doctora Michelle, este es el segundo caso del que estamos hablando en este año. Y el primero, si bien no culminó con el asesinato de nuestro compañero Andrés Salas, sí hubo el asesinato de una persona que trabajaba para él y que hubo entendemos, por lo que él también nos ha compartido, que hubo una confusión, que pensaron que era él, pero que definitivamente pues el ataque iba dirigido a su persona. Así que hay un retraso en la fiscalía, no ha dado conclusiones sobre este y sobre ninguno de los casos que le anteceden, no solamente del gremio periodístico, sino de la sociedad en general. Hay una preocupación de lo que va a ocurrir y no podemos dejar de pensar que se está dando este asesinato en medio de un contexto de un proceso electoral. Me parece, doctora, que ya son una serie de hechos, ahorita que lo decía Pedro, y lo mencionamos fuera del aire, el homicidio de la diputada local, el homicidio del presidente del IMIPE, y si nos vamos más para atrás... 78 casos de impacto, de alto impacto. De alto impacto, para no equivocarnos en la forma de decirlos, y sobre los cuales el actual
fiscal no ha dado resultados. Ningún caso, me parece, y eso es, yo creo que ya incluso la clase política, el grupo de políticos que defiende al fiscal, ¿no?, desde el Congreso, que se le ha cuestionado, Pedro, que ya venció el plazo para que pueda rendir su informe semestral y que no hay un solo posicionamiento por parte del Congreso público o en lo individual de algún diputado para decir, oye, el fiscal no está cumpliendo con la ley, con su comparecencia, y que la respuesta que da el diputado Julio César Solís es que los diputados están en campaña. Me parece que ya a esas alturas y con estos casos ya es un tema que yo no sé si va a trascender al Congreso del Estado, porque al final es el órgano único que tiene la capacidad de evaluar el trabajo administrativamente del fiscal, pero ya son muchos casos, doctora, y me parece que ya es evidente que esta fiscalía está en la inoperancia, desde mi punto de vista, y lo pregunto, total. Que tendríamos que pensar, por supuesto, en qué es lo que esto genera, ¿no? En la impunidad a partir de toda esta serie de casos que tú nos estás comentando, ¿no? Que se han ido denunciando, pero que sobre todo la ciudadanía los ha visto, ¿no? Que duele ver la cantidad de delitos que se cometen en nuestro estado. Ahora, tampoco podemos dejar de lado a quienes les toca que pues esto no suceda. Al final, lo que estamos abordando en este momento es sí el tema de la fiscalía, porque son ellos a los que les toca hacer las averiguaciones, pero ojalá que esto nunca hubiera ocurrido, y para que esto nunca hubiera ocurrido, pues entonces tendríamos que tener a una Comisión Estatal de Seguridad que fuera eficiente. Entonces, hay aquí, no hay para dónde hacerse, ¿no? Es muy grave lo que está ocurriendo, y bueno, si en los delitos de alto impacto no estamos viendo que haya una capacidad de reacción, pues ahora imaginemos entonces en otro tipo de delitos que ocurren y que ni siquiera pues cobran relevancia en medios de comunicación, ¿no? No, si aquí estamos viendo que es muy claro hablar de periodistas, hablar de una diputada, pues entonces estamos prácticamente en la indefensión las personas que estamos viviendo aquí en el estado de Morelos. Y a mí me parece muy grave que no se esté tocando de lleno por parte también de las candidatas al gobierno del estado, qué es lo que les va a tocar hacer para poder disminuir los índices delictivos que pues tanto están afectando en nuestro estado, ¿no? O sea, estamos arriba de la media, entonces sí o sí es un asunto que tiene que llamar la atención, pero con un plan, ya decir A, B, C, esto es lo que tiene que pasar en esta comisión, más allá de los cambios de nombres y de cosas que se estén promoviendo, las condiciones salariales de los policías, es toda una reforma de fondo para que realmente podamos aspirar, porque este no es un asunto nuevo. Al final, desde que existe la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, ya desde 2010, 2012 se ha estado apuntando, o sea, más de una década, que hay un problema de impunidad, que hay un problema de crimen organizado y que la mayor cantidad de amenazas vienen precisamente de servidores públicos en contra de representantes de la prensa. El 80% de las amenazas viene de servidores públicos. Y es cierto lo que dices, doctora, no podemos dejar de tocar en esta mesa que hay una responsabilidad también del Ejecutivo Estatal y de la Comisión Estatal de Seguridad. Si hay una situación que altera, que no hay prevención, que se cometan estos delitos, me parece que tiene que también en algún momento dado pues, rendir cuentas ante la ciudadanía, y eso creo que también lo tienen que tomar en cuenta quienes en este momento están analizando pues qué es lo que van a hacer con lo que va a suceder en el siguiente gobierno. Definitivamente tenemos que tomar sobre este análisis sin tener ningún tipo de preferencia o no política, poner en el centro dos cuestiones fundamentales. La permanencia del fiscal Uriel Carmona, que eso ya está bastante difundido y solicitado por la propia candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. También la continuidad de un proyecto de seguridad que implica al comandante Antonio Ortiz Guarneros. A mí me parece que también tendría que empezarse a analizar si Margarita o quien quede como gobernadora, en este caso Lucy Mesa, que serían, digamos, que las dos que más están en la disputa por la gobernatura, bueno, pues cuáles serían sus planes para justamente el siguiente gobierno en materia de seguridad desde la Comisión Estatal de Seguridad. Ambas hablan de una reforma radical, dejar incluso de que se llame Comisión Estatal y que pase a ser una secretaría. Las dos tienen proyectos similares. Y por último, no menos importante, el Tribunal Superior de Justicia. Si alguien ha contribuido a la impunidad, no solamente se trata de ministerios públicos corruptos, se trata también de jueces corruptos, y ya ponía sobre la mesa una estadística aquí la doctora Michelle Onofre, que no podemos dejar de mencionar, que la sociedad en el estado de Morelos,
cree que un policía de tránsito es más honesto que un juez. Así de grave está Así la de grave. evaluación. Yo quiero hacer un comentario que, fíjate que uno de los teóricos contemporáneos de la administración, Peter Drucker, decía que una buena estructura administrativa no lo es todo, pero una mala estructura administrativa es nada. Y me refiero a esto porque en el actual gobierno, en el Ejecutivo, cuando no se reúnen los requisitos que establece la Constitución Política del Estado de Morelos, en cuanto a los términos de la Secretaría, para ser el titular de la Secretaría, se nombran comisionados, se crean las comisiones. La Comisión Estatal de Seguridad, que antes era la Seguridad de Protección o Seguridad de Policía, la Secretaría. Y así vemos que pulula el mal ejemplo. Cuando alguien no tiene los requisitos, no reúne los requisitos, se le nombra o encargado de despacho o se hace una comisión. Por eso es que, en efecto, como señala bien la doctora Onofre, es desde dónde está la línea delgada donde también termina la prevención del delito y comienza la procuración de la justicia. En repartirse la bolita unos a los otros, indudablemente que quien queda en estado de indefensión es la población. Claro. Pues Y eso- los órganos de control, ¿no? El órgano de Claro. control, que es el Congreso del Estado, también falló. Indudablemente. Falló, no ha llamado a cuentas a ninguno de los dos. Y a cuentas me refiero no solamente a cuentas. Están en campaña y me parece muy grave y creo que... No, bueno, ese antes hacía sentido que tema está pidieran ahí. licencia, ¿Sí? ¿no? Todos los que fueran a competir, porque justamente ocurre esto, ¿no? Si incluso quienes piden licencia Y para eso siguen está la figura de los administrando suplentes, ¿no? parcialmente, Para eso está esa figura, para que justamente si no tienen el tiempo para atender los temas urgentes, bueno, pues el Pero si desde el suplente... presidente de la comisión de la mesa directiva está en campaña y no cumple con sus funciones, bueno, pues hacia abajo, igual Sí, todos, ¿no? Sí, Francisco Sánchez está dedicado de tiempo completo a recuperar o a mantener, primero, la alcaldía para su hermano y la diputación para él. Entonces, creo que está muy ocupado en este momento como para atender asuntos tan banales como la seguridad Sí, pública porque- del Estado. Y no solo en esta campaña, en este proceso electoral, históricamente siempre ha ocurrido, ¿no? No se detiene la vida pública ni administrativa de una entidad, de un país, por las campañas políticas. Al contrario, pareciera que se le suman temas, ¿no? Y sí, me parece muy grave. Ojalá que la sociedad valore, ¿no? Evalúe y considere en su evaluación del voto quienes están en campaña y dejando de lado sus obligaciones administrativas, ¿no? Públicas, Y no como so- los diputados o como algunos alcaldes seguramente. Y no solamente las responsabilidades que tiene la oposición, también las responsabilidades que tiene Morena, porque en ese Congreso no solamente participaron para encubrir o participan para encubrir al fiscal Uriel Carmona, la oposición, sino también hay involucrados diputados de Morena que no solamente han decidido protegerlo, sino han decidido no escuchar, no ver, no oír y aplicar la máxima, ya lo decíamos, de Salinas de Gortari, ni los veo ni los oigo. Así que ahí están esos diputados también de Morena, que a mí me parece que yo sigo diciendo, ¿cómo es posible que 3 diputados de oposición en 1997 hacían más escándalo? Bueno, creo que fue anterior, fue en el 94, hacían más escándalo los diputados del PRD, que eran 2 o 3, y movían todo el Congreso. Antolín Escobar y Eloy Ortiz. Y Pedro- no, Eloy Ortiz y Pedro Juárez. y Y Pedro Delgado. todo un personaje, sobre todo al momento de tomar la tribuna, y hacían más escándalo. Por supuesto que no se requieren tener los 10, 15 votos, ni la mayoría. Es Se la requiere- actitud. y el se tratar requiere de tener construir. la posibilidad de alcanzar esa tribuna y decir las cosas que están ocurriendo en este estado. Ellos tuvieron la posibilidad de poner como tema central de discusión en la política de Morelos los secuestros que se estaban registrando en ese momento, sobre todo en Cuernavaca. Y creo que lo lograron y no eran la mayoría. Es un tema, el de nuestro compañero, que va a estar en la agenda, por supuesto, y propongo que no le quitemos la visión, ¿no? el dedo, y seguramente lo estaremos tocando conforme podamos tener información oficial sobre lo que ha ocurrido, sobre los avances en la investigación, seguirlo comentando desde esta tribuna, desde esta trinchera, ¿no? Y bueno, en temas también nacionales y electorales, ayer se llevó a cabo el segundo debate presidencial entre las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Me parece que fue un formato, en términos de forma muy parecido, ¿no? Las preguntas, los tiempos, pero con actitudes distintas de las candidatas. Ayer escuchaba a Pedro decir que, ya lo hablaremos ahorita, que en la parte técnica sí le gustó mucho, a mí no tanto, ya ahorita platicaremos al respecto.
Primero, no sé si lanzar la pregunta de quién ganó el debate. La doctora viene marcando un color, ¿no? No, no es cierto. No tenemos nada que ver con los colores, porque Exacto. Vienen de azul. Le faltó entrar Vienen con muy, el muy presidente azules. Maines. Pero la pregunta, primero es, ¿quién ganó el debate? Y dos, más bien, ¿qué destacan del segundo debate, quizá comparándolo con el primero, con las expectativas que se pudieron generar o no de este segundo evento? No fue el mejor debate para Claudia Sheinbaum y esto es culpa de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por el regaño? Por el regaño, efectivamente, ¿no? La vimos muy concentrada en el primer debate, hablando de todas sus propuestas, y fue muy lamentable que el presidente, en su conferencia matutina al día siguiente, pues recriminara que no se defendió al gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Y lo mismo que pues se hiciera a partir de diferentes medios de comunicación que pues pueden ser afines a la misma ideología que tiene el presidente. Y digo que es muy lamentable porque eso mermó totalmente que Claudia pudiera presentar sus propuestas. Muy acotada. Por supuesto, uno de los temas que para ella tendría que haber sido central era el de desarrollo sustentable, o sea, pensar en energías limpias. Eso es a lo que Claudia se ha dedicado y lo que está en su descriptivo de Twitter, ¿no? Ahora ex, diciendo una experta en temas de cambio climático. Y por lo tanto la ciudadanía, pues claro que queríamos escuchar cuáles eran esos planteamientos, ¿no? Me parece que desafortunadamente desde el principio tuvo que salir a decir todo está muy bien, todo ha ido avanzando perfecto y eso mermó totalmente porque es muy claro que no todo está bien, ¿no? Que hay muchas áreas de oportunidad en donde tendría que entrar, más allá de ese segundo piso de la Cuarta Transformación, pues una autoevaluación y un rediseño, porque además hay que decir que Claudia tiene la preparación para hacerlo, es una mujer fuerte, es una mujer que pues ha estado en diferentes momentos de su vida en puestos que hoy le permiten tener la experiencia suficiente para llegar y decir yo quiero ser la presidenta de México. Entonces, eso me pareció muy desafortunado. Ya pensando en Xóchitl Gálvez, a mí hubo un momento en el que la verdad ya me sentía muy ajetreada entre tantos ataques que estaba lanzando, ¿no? Además, muchos que eran constantes, el tema de los hijos del presidente, el tema de su ex esposo. Me pareció muy grave escuchar que dijera la narcocandidata. Creo que en ese sentido pues no podemos dejar de comentar que pues solamente hay una persona que ha sido condenada por estar ligada al narcotráfico y ese es Genaro García Luna, que estuvo en el sexenio de Felipe Calderón, que pues es del Pero, Partido doctora, en Acción este Nacional sexenio y líder No ha espiritual de habido los condenados por el panistas. narco ni detenidos. Ya lo sabrá en la historia y la historia Claro. no nos va a dejar, seremos testigos de la Pero historia. ojo, ojo, es que en este momento podemos hablar de especulaciones al respecto. Incluso, fíjate, hablando del cártel inmobiliario, que ahora ya no podemos decir que es el cártel inmobiliario, ya hubo pronunciamientos de la autoridad electoral para decir, eso se presume, entonces no lo puedes dar por hecho. Bueno, tendría entonces que operar aquí lo mismo, ¿eh? Se presume, no lo puedes dar por hecho, entonces deja de decirle narcocártel. Le da Lo que yo- elementos lo para que yo vi- revivir el tema cuando por error flaco favor le hicieron la gente de la campaña de la 4T cuando saca esta imagen de la Santa Muerte, que es una imagen además icónica de Del quienes crimen se organizado. dedican al crimen organizado. No solo de ellos, pero Y sí le da elementos a Xóchitl Gálvez para que pueda decir... Pero a ver, en el tema de la narcocandidata me parece que sí fue muy incómodo, incluso para Xóchitl, pero es que Xóchitl, así lo leo yo, se cansó y le dijo, volteame a ver. No fue y- tan incómodo, porque, Espera. porque en el primer momento que le toca hablar a ella, a Claudia, hay que decirlo, fue la primera que le dice, va a hacer este debate de descalificaciones. Y de propuestas de este lado. Y en la primera oportunidad que tiene Xóchitl de hablar, habla de que los delincuentes en este país, los criminales, tienen un partido y ese partido se llama Morena. Ahí está la primera acusación que antecedió este calificativo de narcocandidata o la candidata y la las señora de mentiras. las mentiras. Lo que pasa es que Claudia no sé a qué se deba, y eso es un tema que algún psicólogo social podría hablar, no dice Xóchitl, no menciona la palabra Xóchitl, no se dirige a ella, y todo el tiempo, desde el primer debate, le dijo la candidata de la corrupción, la candidata corrupta, incluso ya Del luego PRIAN. se atrevió a decirle corrupta, y nunca lo menciona por su nombre, y Xóchitl le dijo, menciona mi nombre, no te atreves a mencionar mi nombre. Me parece que Xóchitl se cansó de que le dijera la candidata corrupta, la candidata de la corrupción, la candidata del PRIAN, y dijo, bueno, si así nos llevamos, entonces tú eres la Ese fue el candidata nivel. de las mentiras. Ahí lo llevó. Ella para puso mí, la pauta. y para mí dice mucho
porque además, candidata a la corrupción, ¿cuántos corruptos ha encerrado este gobierno del presidente López Obrador, de los que tanto prometió que iba a meter a la cárcel? Entonces también, si no ha metido a la cárcel y ninguno ha sido sentenciado, pues no dejan de ser especulaciones también. Ese sí Aunque fue un tengamos problema la que percepción de que el exaltó PRIAN es Maínez. corrupto. Yo Eso quiero, sí, yo quiero bueno. decir algo, si me permite. Maestro, por favor. Fíjense que toda esta cuestión importante, más allá del primero, el primer debate acartonado, ahora el segundo muy histriónico, pero considero que no debemos de perder de vista que los partidos políticos son grupos de hombres y mujeres en busca del poder político temporal. Y esto es precisamente la búsqueda del poder, porque cuando nos desenfocamos vemos estos ataques que son, sí, histriónicos y que llaman la atención, pero se convierten en forma y no en el fondo. Yo refiero, pues, es que se perdieron de foco las propuestas sobre estos temas que eran economía e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad y crisis climática y desarrollo sustentable. Y estamos hablando más acerca de los ataques De la personales, o como decía Pedro Tonantzin en otro espacio, era una cuestión boxística. Quien estaba agresiva era Xóchitl y a la defensiva pues, Claudia Sheinbaum, y aprovechando una vez más Maínez, ¿no? Maínez me parece que fue el que sí dibujó más las propuestas, porque tenía más tiempo, digamos, para Sí, hacerlo. no se defendía. Y tiró 2, 3 golpes, digamos, en temas de Vox, pero ninguno conecta, porque realmente ninguna de las candidatas, digamos, se toma la molestia de, Esta vez no lo pelaron, de atender su decidieron no comentario. pelarlo y decidieron, además, dejó de tener esa sonrisa perpetua. Estaba que, enfermo, todo el tiempo estuvo tosiendo, además. y se le quitó la sonrisa perpetua, ¿no? Que a mí, francamente, no me gustó en el pasado debate, pero bueno, le funcionó. Hay que decirlo que le funcionó porque fue parte de lo que del postdebate. Xóchitl, incluso al final, después de haberle propinado esta buena cantidad de golpes que si no fueron contundentes, por lo menos dan para que puedas, Dolieron. puedas calificarlo Repetidos. de un nocaute o una decisión técnica, ¿no? No es nocaute, es decisión técnica. Una decisión técnica. Nocaute De, técnico. Unánime. exacto. Si hubiese jueces Unánime no, doctora. en esos rounds, No, o sea, no me parece que haya algo contundente No, para o decir, decisión no, es dividida, que sí, en términos ganó socialistas, Xochitl decisión Gálvez, ¿no? de una A decisión diferencia del dividida, primer debate. pero sí estuvo sometiendo, fue muy buena en administrar sus tiempos, eso no lo podemos negar. Hubo una capacidad mucho más precisa de improvisación, creo que tomó además la seguridad y creo que dos o tres momentos en los que ella sacó la relación que pone en duda, digamos que en lo personal a Claudia Sheinbaum, que es la foto de su marido, ex marido, Carlos Simas, recibiendo billetes, que además ha sido la Se desencajó. constante O sea, exhibición la doctora Claudia de Sheinbaum los, se de los... desencajó en ese Si algo marca la carrera política de Andrés Manuel López Obrador en la parte negativa es ligas. justamente las ligas y los paquetes de billete que han recibido sus colaboradores cercanos, familiares y gente allegada a él y que podrán decir, eso ya lo respondí, eso ya está resuelto, eso ya fue investigado. ¿Sabe qué? La realidad es que sus explicaciones, sus investigaciones y todo lo que ha ocurrido en torno a esos escándalos, a los mexicanos no nos ha dejado satisfechos. Por más que nos diga que ya está investigado lo de la línea 12, nos sigue quedando, desde mi punto de vista, la duda de que efectivamente ahí se cometió un error, una negligencia en la que estuvo involucrada directamente la propia jefa de gobierno. Y ahí yo creo que son problemas que tiene que tener mucho cuidado Claudia, porque no puedes decir, ya está arreglado. Nunca podremos decir que el Las asunto vidas. queda arreglado por las vidas que cobró ese asunto, ¿no? Yo creo que, a mí me parece que la organización fue muy mala. La organización por parte del INE, sobre todo porque no se dejó claro si podían o no intervenir. Al final, cuando estaban las 3 cámaras, entonces sí era un distractor constante para Claudia Sheinbaum que estuviera tratando de interrumpir Xóchitl Gálvez con sus cartulinitas, con sus Que fue tarjetas llamada y varias todo veces. eso. Mira, Pero le dejaron pasar como 2 intervenciones Sí, sin que le llamaran la antes, atención. Sí, sí, Entonces, claro. Eso Fue no hasta puede la ser, quinta ¿no? ocasión que Exacto. Adriana Desde el Pérez principio Cañedo se le- tuvo le- que haber fijado esto. Efectivamente, el Aún tema con de eso- Maínez tosiendo todo el tiempo que se escuchaba eternamente en el debate. Desde que vino ya Calderón venía estaba malo enfermo. desde su gira en la Universidad Autónoma Metropolitana. Creo que aquí fue bien recibido, pero allá lo abucharon.
Sí, y bueno, pues es parte de la pluralidad y qué bueno que estén pues en ese debate en las universidades, ¿no? Me parece que en cuanto a Xochitl, si bien podríamos posicionar del debate el tema de la candidata de las mentiras, ¿no? Alguna frase que se aventó por ahí, y El sobre agua. todo pues el tema del agua, ¿no? El decir, pues, que fue muy parecido a lo que ocurrió con Santiago Taboada, ¿no? Y Clara Brugada. Sin embargo, creo que si nos concentráramos ya en la parte de propuestas, De fondo. yo creo que queda muchísimo a deber, ¿no? Primero, pues diciendo yo conozco absolutamente todo el país. No, no es cierto, no lo conoce, porque hay que recordar que el año pasado dijo, voy a empezar a caminar el país para que pueda construir un proyecto de nación. Un proyecto de nación no se puede construir en unos meses. Esto pues representa una estructura de hacia dónde tiene que ir el destino de 128 millones de mexicanas y mexicanos. Y también me parece que no puede ser que hable, por ejemplo, entre propuestas que no le están retomando mucho, pero que sería muy importante, ¿eh? Quitar impuestos para aquellas personas que ganen menos de 15,000 pesos, porque pues no solamente decir de manera popular vamos a hacer esto, ¿no? significa ¿Cómo que vas no- a que no pagarían solventar IVA entonces al comprar esto? productos. Dijo todos, ¿no? No pagarían Absolutamente IVA al todos, comprar porque productos en el no, súper. porque están ganando menos de 15,000 pesos. Entonces creo que los impactos que traen de pronto este tipo de propuestas no están medidos. A diferencia, diría eso sí, ¿no? Hubo en la comparación que hace 2 Maynes millones de también me celdas pareció solares importante. yo hasta me imaginé ya con mi celda solar. Claro, ¿no? Y que sea para escuelas, para hospitales. En el caso de Maynes, creo que cuando es en la comparación, porque yo insistiría, siempre hay que medir a los candidatos a partir del último puesto o los últimos puestos que tuvieron para saber qué tanto están trabajando, ¿no? iniciativas. Y entonces, en el caso de las iniciativas, pues nada más en esta comparación, porque se encontraron en legislatura Maynes con Xóchitl Gálvez, pues queda claro que no es que sea muy Y ese productiva, terreno- no muy Y ese trabajadora. terreno, no antes resultó. de pasar a lo económico, cuando discuten la parte de la generación de empleos, lo llevaba perdido Claudia. Acababan de aprobar en el Congreso de Federal una iniciativa que afecta a los trabajadores que no han reclamado sus afores, y esa parte ya la llevaba perdida. Y lo sabía bien Xochitl, lo aprovechó, lo sacó a relucir, y me parece que ella siempre, en todo momento, trató de jalar el debate justamente a la parte que a ella le es cómoda y en la que ella puede debatir. El debate no era sobre seguridad y, sin embargo, habló de la seguridad en varios temas, sobre todo en la parte económica. ¿Por qué? Porque lo que le puede ser en este momento claro a la sociedad es que este gobierno no ha cumplido en materia de seguridad. No solamente no ha cumplido, deja una gran deuda. No era ese el debate. Xochitl lo arrastró y lo llevó hacia un punto en el que la hace sentir cómoda. Y yo creo que habría que rescatar de Claudia Sheinbaum también propuestas muy interesantes, esto de los 15 polos de desarrollo, de la transformación de los trenes que inicialmente parece que eran o estaban planteados como para ser turísticos, hacer también trenes que transporten mercancías, que sean de cargas y que rescaten esa movilidad económica que había anteriormente a través de las vías férreas. Bueno, pues habla de cómo se pretende transformar justamente el sureste, donde se han vuelto a restablecer, incluso rehabilitar otras vías de comunicación férrea hacia el norte del país. Yo creo que efectivamente hay muchas cosas que se perdieron, pero que nos hacen, yo insisto, el debate es para eso, para ver cómo se confrontan. Y a mí me parece que la conducción ¿Cómo resuelven? de Adriana Pérez Cañedo y de Alejandro Cacho me pareció oportuna. Posiblemente a algunos no les haya gustado, pero a mí me pareció que fue mucho mejor que la anterior. Oye, pero qué mal que en 3 ocasiones al menos le hayan dicho Claudia a Xochitl. O sea, sí, 3 ocasiones que te pase que las confundes, pues. Oigan, yo quiero hacer otra mención. Ayer se hablaba precisamente del aspecto económico, lo cual, por supuesto, llama también a un grupo pequeño, es el más pequeño quizás, pero uno de los muy importantes, que es los inversionistas, los empresarios. Y cuando vemos que no existe una oferta clara sobre el crecimiento económico, porque lo único que hubo fue descalificaciones de ambas candidatas, preocupa para el sector empresarial que no haya una visión clara hacia dónde va el destino económico de México. Bueno, Claudia habló de 95 parques industriales y eso no es algo... Sí, 100 parques industriales. Eso me parece que cuando tú planteas crear una empresa, lo primero que decía, y aquí lo decía muy bien Margarita González Arabia, un portafolio.
Eso es elemental, ¿no? A ver, ¿en dónde me puedo instalar? ¿Qué tipo de energía puedo disponer? ¿Tengo agua? ¿Tengo vías de comunicación para llegar a ese punto? ¿Cómo puedo sacar la mercancía? ¿Cómo puedo llegar a mis proveedores? Los parques industriales son la solución. Son todas estas necesidades concentradas y resueltas en un solo espacio. Y yo creo que cuando te habla de crear 95 parques industriales en diferentes polos de desarrollo, crear 15 polos de desarrollo además, que esto hablaría de proyectar a ciudades que no son la Ciudad de México, con todos los servicios y dotarlas de toda esta infraestructura, bueno, pues habla yo creo que de un proyecto que podríamos hablar que podría ser incluso la perspectiva de poder colocar al país, más allá de ser la séptima economía, de colocarlos como uno de los países que puedan estar ya empujando hacia otro tipo de desarrollo industrial. Eso lo aparejó además Claudia Sheinbaum con decir, bueno, sí van a ser estos parques industriales, pero también se va a trabajar con las comunidades, ¿no? Para que sea un desarrollo en plenitud. Sí, hay una cuestión Exactamente, importante, ¿no? que es, se va a hacer este esquema económico para el mercado interno y también para el mercado externo. Me refiero porque pertenecemos a uno de los mercados más grandes del mundo en el Tratado de Libre Comercio, con Canadá, Estados Unidos y México. Entonces me refiero yo precisamente a esto. Cuando la propuesta del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador decía, ya el norte está consolidado como factor de desarrollo, ahora vamos hacia el sur. Es lo que él mencionaba precisamente. Ahora la cuestión importante es, ¿se va a hacer el sur, se va a hacer el centro o hacia el norte? Y debe ser México completo. Es importante señalar todo esto, porque incluso hay algo que se está manejando por ahí, que lo propuso Bukele, el presidente de El Salvador, hacer una zona completa, todo Centroamérica, un programa de gobierno, un tratado de libre comercio entre todos los países de Centroamérica, lo cual ya hay un constituye ahí. El Mercosur me parece que fue la primera lucha que dieron los gobiernos de izquierda cuando estaba esta ola de gobiernos que llegaron al poder. Los más emblemáticos, Hugo Chávez y el presidente de Bolivia, Evo Morales, que impulsaron junto con la entonces presidenta de Argentina la creación del Mercosur. ¿Qué es lo que estaban debatiendo? Estaban en medio de una propuesta de crear un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, pero en condiciones muy ventajosas. Lo rechazaron. Dijeron, no necesitamos ese espacio de comercio, porque en esta región somos tan importantes, hay tanta economía que tenemos que primero nosotros fortalecernos internamente como países sudamericanos y después tendrían que venir, y ahí está, ¿no? Creo que hay un interés muy importante de los países asiáticos sobre esta región económica, y esto justamente es lo que retoma Claudia Sheinbaum cuando dice, en esta primera parte de la cuarta transformación, lo que nos tocó hacer fue fortalecer la economía interna, el mercado interno, y bueno, pues se puede hablar de muchas cosas, algunas cosas no salieron bien, pero no podemos negar que hay un peso, que frente al dólar hoy, muchos de los empresarios están completamente pues, entusiasmados porque han podido comprar equipo. Nosotros mismos hemos podido comprar equipo a menor costo, que a veces era impensable adquirir ciertos equipos que por el cambio de dólar estaban por las nubes y que hoy los podemos adquirir porque han bajado su costo justamente por esta diferencia que hay entre el dólar y el peso y que nos ha beneficiado. Hay otros factores económicos que sin duda pues hablan de una gestión como un crecimiento del 3.8%, que lo presumió Claudia Sheinbaum. Claro que sobre la mesa, insisto, Xóchitl acarreó todos esos logros y dijo, momento, el tema de la extorsión es un tema que afecta a la economía de este país Cobro de piso. y que no podemos dejar de negar que tiene también razón. Pues tratando un poquito de pues arañar los temas de seguridad, ¿no? Porque cuando lleguemos a ese debate estaremos ya muy pegados a la elección. En este momento pues todavía estamos hablando de 20 puntos de diferencia. Algunas encuestas eso dicen. Salvo Massive Caller, que los pone como a 3 puntos. Yo creo que en ellos se la creen, pero bueno. El caso aquí es que definitivamente a mí no me resulta que se acorta la brecha a partir del debate. O sea, creo que sí puede haber cierta satisfacción por parte de los Xochilovers,
pero son más en el sentido de, es que ya la vimos ahora sí, Diferente. siendo ella, ¿no? Ya no la vimos tan cuadrada como ocurrió en el primer debate. Creo que era, insisto, un debate muy complicado para Claudia entre tener que defender todo lo que se ha hecho 4T. en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tener que tratar de plantear sus propuestas en el tiempo y además pues ir esquivando pues todos los ataques que estaba lanzando Xóchitl Gálvez, ¿no? Me parece que es fundamental que de estos ejercicios se retomen las mejores propuestas, ¿no? No podemos desdeñar absolutamente todo, decir, no, todo lo que está haciendo Xóchitl no sirve o todo lo que está haciendo Maines no sirve. Creo que es muy importante lo que se planteó desde Movimiento Ciudadano en torno, por ejemplo, a las reformas que todavía están pendientes, que no han caminado, ¿no? Hablando, por ejemplo, en términos del trabajo, de la jornada laboral, de la discusión que eso tiene que implicar con empresarios, por supuesto, ¿no? Porque no es un asunto Sí, menor. lo planteó Xóchitl también. Exactamente, ¿no? O sea, se tiene que pensar muy bien en esta parte. Y también en las críticas acerca de la justicia transgeneracional, ¿no? En donde, pues hoy cada vez vemos que hay más y más programas sociales que se quieren impulsar. Uno de esos, pues, es el de Claudia, que es muy importante, el de 60 a Sostenidos por los 64 jóvenes. años, pero que siguen siendo exactamente sostenidos por las generaciones de jóvenes, que pues no hay en este momento una posibilidad de que tú te puedas jubilar en algún momento, de que tú puedas tener Pero una estás pagando casa, las de que tú... pensiones de quienes ya están Exactamente. en esa edad. Cuando los jóvenes quizá no tengan acceso con esas modificaciones legales a esas mismas pensiones. Y que ¿no? ojo, o sea, hay un sentido, por supuesto, de solidaridad y de humanismo en el país y de reconocimiento a los adultos mayores, pero sí se tiene que empezar a ver cómo, para que esto que hoy es constitucional, porque eso también hay que dejarlo muy claro, ¿no? O sea, más allá de este tipo de programas asistencialistas, no, hoy son constitucionales, por eso la gente al final sabe que ese es su derecho, con independencia de que vayan o no vayan a votar el próximo 2 de junio. Yo pienso que el debate en general, quizá los históricos, que no los he medido tanto, pero difícilmente van a cambiar el rumbo de una elección, ¿no? El porcentaje de indecisos, por supuesto que si todos los indecisos se fueran a una de las tres opciones, habría una incidencia, pero no ocurre así. Esos indecisos más o menos también tienen claridad. Yo creo que sobre tiene sus razón la doctora cuando dice principios. que el triunfo, si le pudiéramos llamar triunfo al debate o a la postura que fijó Xóchitl Gálvez, lo que sí les da es aire a los Xochitl lovers, es decir, se sentían muy desanimados, esto les da aire, pero de ahí a que pueda tener un efecto... No va a mermar en los números. De los indecisos, sobre todo, yo creo que habría que esperar. Yo creo que no va a bajar a Claudia de la cantidad de adeptos o de personas que ya decidieron Así es. otorgarle su voto. Es un voto inamovible. Y bueno, pues habría que esperar. Yo solamente decir rápido, y justamente para que no se pierda el comentario con lo que dice la doctora respecto a la justicia generacional, ya lo habíamos dicho aquí. Si yo fuera joven, ya no lo soy. Más joven. Estarían cuestionando en este momento, y lo he dicho en varias ocasiones, ¿por qué le están dando un beneficio a unas personas de 60 o 65 años que no se lo merecen? Yo lo cuestionaría. Y no se lo merecen porque me están dejando un mundo... Te van a funar como a Xóchitl porque... Y me están dejando un mundo con un problema que se llama... Bueno, es que la misma postura de Pedro es la que tiene Fox, es la que tiene un sector de la población. Bueno, y tiene su lógica. Tiene tiene su lógica, como si yo tuviera en este momento... Tiene vergüenza porque Bueno, quiere que le su devuelvan su pensión. pensión. sí, Entonces, no. no tiene Sí, Yo vergüenza. no es el vocero más Yo les adecuado quiero para ese mencionar tema. que hace algún tiempo un candidato, que desafortunadamente ya trascendió, dijo, este mundo no nos ha sido heredado por nuestros padres, nos ha sido prestado por nuestros hijos. Y tuvo mucho éxito entre la Colosio. juventud, Luis Donaldo Colosio. Sí. Y considero que esta propuesta que hizo Maines tiene mucho peso, mucha influencia sobre la juventud, porque incluso yo ayer domingo, en la mañana me reuní con un grupo de jóvenes y todos mencionaban estas cuestiones de las propuestas de Maines, que significa un aire fresco en la cuestión de la política. Y yo creo que más clásica. bien de las tres personajes es el que esa más puede variar generación sus de números. jóvenes que apenas va a entrar a la vida laboral, le estamos condenando a pagar esas pensiones, a resolver el problema del cambio climático y a lidiar con la inseguridad que le estamos dejando. Así es. ¿Por qué demonios tendrían que darnos una pensión? ¿Qué mundo les hemos dejado? ¿Qué tipo de ventajas o qué cantidad de futuro les hemos dejado? Ni siquiera le estamos dejando un aire limpio. No, ni siquiera eso. El debate me parece que da para todavía platicar más. A mí me hubiera gustado platicar más de la forma. Lo comento muy rápido. Hay quienes esperan en el debate un análisis profundo de las propuestas. Yo creo que no es el espacio tan adecuado. Hay otros espacios para plantear puntualmente los foros, las mesas, incluso las propias páginas de internet de las candidatas.
Para mí el debate es esto, ¿no? Es esta parte en la que se demuestra cómo resolver un conflicto. El tema decía, doctora, de que Xochitl se ponía, perdóname, Claudia se ponía muy incómoda cuando le ponían los letreritos. Para mí eso habla también de la capacidad de una La persona para fotografía concentrarse. de su ex, porque ahí se descomponía el Se rostro. descompuso. Pero bueno, insisto, ni eso va a afectar los números. Un comentario, se nos acabó el tiempo, muy breve para cerrar esta mesa, doctora. Pues creo que no hay una variación, vamos a llegar prácticamente en los mismos términos. ¿Dos Y cifras de eso- diferencia? Sí, y eso creo que también pues es muy importante porque estos momentos, y por eso hacemos la mesa hoy lunes, porque hay un pico de atención, ¿no? A diferencia a lo mejor de lo que se haya presentado a lo largo de estos meses en donde la gente pues estamos pensando en otras cosas, ¿no? Y demás, bueno, en esta mesa a lo mejor no porque pues es nuestro trabajo, pero sí es muy importante que en estos picos de atención que se tienen, con independencia de las millones de personas que ayer hayan estado siguiendo el debate, no lo dejemos, ¿no? Y que sigamos hablando acerca de lo que va a representar esta elección, porque pues al final es muy importante en términos del futuro para nuestro país a partir de diferentes temas que también se están tratando, ¿no? Entonces es también esencial que se haga conciencia desde los que van a ir por primera vez a votar y que entonces pues están en esta disyuntiva todavía de hacia dónde se tiene que dirigir México. Muchas gracias, doctora. Maestro. Sí, hay que recordar que nuestra decisión electoral es nuestro derecho, pero también nuestra responsabilidad. Claro, gracias, maestro. Pedro, comentario Yo, final. muy breve, diría que las potencias económicas del mundo, lo primero que se han planteado, incluso muchas de ellas, lo decía hace un momento, han venido de la posguerra y han planteado, tenemos que sufrir esta generación para que las siguientes no tengan la necesidad de sufrir. Yo creo que hoy está equivocada la política cuando decimos hay que beneficiar a esta generación que está, como la mía, que está a punto de terminar, de realizar su papel Bueno, en este esperemos mundo. que todavía un poquito más, Pedro. Espero que así sea, pero la realidad es que los años, el tiempo es inexorable. Efectivamente, esta generación nosotros nos tendríamos que haber planteado y la de 40, 45 años tendría que haberse planteado. Tenemos que sufrir para dejarles un mejor mundo, un mejor país a las siguientes generaciones. No lo estamos haciendo haciendo las cosas al revés y a los niños son a los que más estamos descuidando. Un tema que propuso Maínez. Pedro, Maínez. muchas gracias. Viene muy Maines, Pedro. Sí, creo que aquí hubo un acuerdo. No, estas son las opiniones de los periodistas que integramos esta mesa. Al final, la mejor opinión es la de ustedes, ¿no? Que van a acudir o no, también ejerciendo, aunque es una obligación, su derecho a no participar en la jornada electoral. Si ninguno les convence, habrá quien anule el voto. Pero bueno, ya eso lo haremos en el análisis post jornada electoral. Nosotros seguimos aquí normalmente los miércoles. Esperemos vernos la próxima semana los miércoles. Gracias por participar en esta mesa, gracias por sus opiniones, gracias al equipo de producción, a todo el staff y sobre todo gracias a ustedes que cada semana nos ven y nos dejan sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.